Cuando vamos al texto bíblico, la paz no es algo mágico. ¿A qué me refiero? No es que en la noche me acuesto y en la mañana amanezco y ya todo está en paz en casa. Por eso parte de nuestro llamado es a ser constructores de la paz. Quisiera invitarles entonces al libro de Romanos. Romanos. ¿Podríamos revisar la ecualización, por favor? Romanos capítulo 12, del verso 17 al 21. Romanos capítulo 12, del verso 17 al 21. Y dice el texto bíblico así: no paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos los hombres. Amados, no se venguen ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Qué gran desafío que nos plantea el apóstol Pablo, que cuando tengamos que enfrentar el mal podamos enfrentarlo y vencerlo haciendo el bien. Creo que pocas cosas en nuestra vida nos afectan, nos lastiman. Cuando un amigo, un familiar, tiene una actitud, una palabra, algo que lastima nuestro corazón. Qué difícil que es sentirse traicionado en alguien que uno puso su confianza. Por eso el apóstol me dice que cuando otras personas nos lastiman, nos hieren, a veces con lo que hacen o con lo que dejan de hacer, con lo que dicen o con lo que dejan de decir, es un gran desafío. Es un momento difícil, complicado y que demanda un gran esfuerzo para enfrentarlo y superarlo. Por eso, mis amados, creo que la paz es una bendición que viene de parte del Señor. Hemos dicho que si la paz es una bendición, la que sigue, por favor. Hemos dicho que si la paz es una bendición, podríamos decir también que la paz es un don muy valioso que Dios nos entrega. En ciertas etapas de la vida, lo que uno más valora es la paz. Quiere evitar a toda costa malas actitudes, malas caras, dramas innecesarios que nos privan de la paz. Por eso dice el texto de Proverbios: preferible un pan duro en paz y no un banquete en rencilla. Preferible un pan duro en paz y no un banquete en rencilla. ¿Servirá de algo una mesa abundante con una mala actitud? ¿Una mesa abundante con una palabra hostil? ¿Una mesa abundante con una mala cara? Estoy seguro que no. Recuerdo cuando
Era el día de la madre o el día del padre. Y nos hemos acercado a papá o a mamá a decirles: mamá, ¿qué quiere que yo le regale? Ve, hijito, ve, hijita, con un poco de paz yo me doy por servido. Con un poco de paz yo me doy por servido. Porque a veces papá y mamá vivimos en un constante sobresalto con la actitud de los hijos. Un constante sobresalto, no sabemos qué va a pasar mañana. Intranquilo, ansioso, preocupado. Entonces, un don preciado la paz. Por eso el Señor nos llama a que nosotros seamos constructores de la paz. Quisiera invitarles al libro de Mateo, capítulo 5, verso 9. Mateo, capítulo 5, verso 9. Mire lo que dice el texto bíblico. Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En otras traducciones de la Biblia, ese bienaventurados los que hacen la paz es bienaventurados los constructores de paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si en esta mañana yo le preguntaría a usted si usted es un hijo, una hija de Dios, diría: Alexis, estás un poco desenfocado. O sea, ¿cómo vas a venir a preguntar eso en la iglesia, donde se supone que todos somos hijos de Dios? Pero le invito a hacer una pausa, porque Cristo, que no es ningún pintado, les dice: bienaventurados. Bienaventurados significa doblemente bendecido. Ustedes son doblemente bendecidos cuando son pacificadores, cuando hacen la paz, cuando son constructores de la paz. Les decía al inicio que la paz no es algo mágico. Me cruzo de brazos y ahora sí, Señor, pues hágase la paz. No resulta así, porque la paz la vamos construyendo con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, con lo que decimos. En estos días el municipio de Quito ha activado este plan para enfrentar los incendios del verano. Y cuando veo estos grandes incendios viene a mi mente lo que dice Santiago en su carta, que un pequeño fuego, que un pequeño fósforo puede traer un gran incendio. Ese pequeño fuego es la lengua. A veces nuestros comentarios son incendiarios, generan conflictos, dolor, dificultad. Por eso la pregunta que yo le dejo en esta mañana: ¿su actitud aporta a la paz de su matrimonio, de su hogar, de su pareja, o de esposo y esposa tienen que vivir en un constante sobresalto? Queridos hijos, ¿su actitud aporta a la paz de su familia, de sus padres? Queridos padres, ¿su actitud como padres aporta a la paz de su familia? ¿Su actitud aporta a la paz en su trabajo, en la iglesia? ¿Soy un pacificador para ser considerado como un hijo de Dios? Pero mire, el texto bíblico dice: en cuanto dependa de ustedes. Esta frase, en cuanto dependa de ustedes, nos advierte que estar en paz con los demás
es algo que requiere una relación de doble vía. Por eso es complejo. Lo que sí dice el apóstol es: ustedes utilicen todos los medios, busquen todos los caminos para estar en paz con las personas que les rodean. Por eso, construir la paz demanda un esfuerzo y un sacrificio. La paz. Pero en ocasiones aparece el deseo de venganza. La que sigue, por favor. En ocasiones aparece el deseo de venganza. La venganza no es más que la manifestación de un espíritu amargado y resentido. Me voy a desquitar. No saben con quién se han metido. El que me la hace, a mí me la paga. Muchas veces creemos que el tema de la venganza es únicamente una guerra abierta, una actitud hostil, pero en muchas ocasiones la venganza está disfrazada, maquillada de indiferencia, de no hablarte, de no estar cerca. Cuando vamos a los tipos de violencia, a veces hay un mito. Y el mito es: si no hay sangre, no hay violencia. Pero cuando estudiamos los tipos de violencia, tenemos 3 tipos: negligencia, activa y pasiva. ¿Cuál es la negligencia? Hace pocos días escuchaba las noticias que una familia en el oriente ecuatoriano va a visitar a unos vecinos y deja a sus hijos, niños pequeños, con llave y en su casa. Dejan una vela encendida, esa vela se consume y genera un incendio y mueren 2 o 3 niños. Eso es negligencia. Cuando vemos estos niños pequeñitos vendiendo en la calle, eso es negligencia y abuso. Cuando descuidamos a nuestros adultos mayores, también es una forma de negligencia. Queridos hijos, qué complicado que es relacionarse con los padres solo cuando hay una necesidad. Como hijos tenemos la obligación y el compromiso moral de una llamada: ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Se fue al médico? ¿Se tomó la pastilla? ¿No se tomó la pastilla? Pero a veces hijo o hija levanta el teléfono solo cuando hay una necesidad. A veces con tristeza los padres dicen: yo sé que cuando él me llama o ella me llama es porque tiene una necesidad. No olviden, mis amados, algo que hay que cultivar en nuestras familias es el cuidado mutuo. Todos nos cuidamos porque hay días en la vida donde uno quiere cuidar, pero hay días en la vida donde uno necesita ser cuidado. A veces eso también pasa en la iglesia. Pensamos que solo deben cuidarme, pero no olvide que es un cuidado mutuo. Me impresionó que algo que viví estos días, visité a un amigo, pastor en el hospital, enfermo, y le sentí muy triste, muy desalentado. Y me dijo: Alexis, he acompañado a tanta gente y ahora que estoy aquí, casi nadie ha venido. A veces el pastor está para la iglesia, pero la iglesia no está para los pastores. No olvide,
cuidado mutuo. Pero el otro tipo de violencia es la violencia activa. Una patada, un trompón, un insulto. Violencia económica. Queridas hermanas y queridos hermanos, mientras Dios les dé salud y vida, tengan su propio ingreso económico. El que te maneja las finanzas te maneja la vida. Esos acuerdos que no trabajes, quédate nomás en casa y aquí te reconozco algo negado. No entre a ese acuerdo, no entre a ese acuerdo. Otra forma de violencia económica es entrar en deudas sin que mi pareja o mi familia lo sepa. Violencia sexual. Pero mire, también hay la violencia pasiva. La violencia pasiva que implica no hablo, la violencia pasiva que implica te ignoro. Buenas tardes, buenas noches, hasta mañana. Entonces, ¿por qué yo estoy clarificando esto? Porque a veces el desquite o la venganza es sutil, pero muy destructivo. A veces el desquite o la venganza es muy sutil, pero muy destructivo. Pero, ¿qué hacer frente a una injusticia? ¿Qué hacer cuando nos sentimos tratados de forma injusta? El apóstol Pablo lo dice claramente: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nosotros como creyentes hemos sido llamados a poner esos actos de injusticia en las manos del Señor. La Biblia declara que hay 3 cosas que le pertenecen a Dios. La siguiente, por favor. La Biblia declara que hay 3 cosas que le pertenecen a Dios. Todo es de Dios, porque Él es el creador, el hacedor de la vida, de todo. Pero cuando vamos al texto bíblico, Él reclama para sí 3 cosas. La primera es la tierra. Salmo 24, verso 1. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella y los que lo habitan. El Señor reclama para sí la tierra me pertenece. Y siendo honestos, no hemos sido tan buenos administradores de nuestra tierra, de la aldea global. Leonardo Bowen, un teólogo brasileño, dice que la tierra está crucificada y clama por justicia. A veces escucho decir a las personas: pero mire cómo se da esa inundación, cómo Dios puede ser injusto y dañar tanto. Y yo le digo: un momentito, porque Dios nos pidió ser buenos administradores y lo que dijo es: no talen de forma indiscriminada los árboles. Pero nosotros talamos, cortamos, vienen las inundaciones y de forma tan sencilla me lavo las manos y le echo la culpa a Dios. El Señor reclama la tierra para sí. Lo segundo que Él reclama para Él, Levítico 27:30. Todos los diezmos de la tierra, tanto de la semilla de la tierra como del fruto de los árboles, pertenecen al Señor, es cosa sagrada al Señor. Mis amados, si nosotros no podemos mirar al diezmo
como un principio bíblico que le pertenece al Señor, será muy complicado entregar al Señor. El dar en las iglesias es algo que nosotros necesitamos crecer, no solo en esta comunidad, en las diferentes comunidades. A veces hay creyentes que ya están años en la iglesia y no han logrado construir esta disciplina del dar. La tierra le pertenece al Señor, el diezmo le pertenece al Señor. Mire qué texto el de Levítico. Pertenecen al Señor y es cosa sagrada. Cuando yo estoy planificando hacer algún gasto con el diezmo, estoy planificando con algo que no es mío, porque le pertenece al Señor. Dios abrirá las puertas, va a bendecir en ese caminar y fidelidad. No olvide, mía es la tierra, mío es el diezmo y mía es la venganza. Romanos 12:19. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pablo nos llama a entregar lo que estamos viviendo en las manos de Dios. Esto es sabio, no solamente porque Dios defiende la causa de sus hijos, sino que Dios es justo en todo lo que hacemos. Cuando dejamos algo en las manos del Señor, tenemos la certeza de que Dios está obrando, transformando y permitiéndonos crecer. Mis queridos hermanos, yo les animo a dejar las injusticias que uno vive en manos de Dios. Algo que hemos dicho en otras enseñanzas, esa transición del guerrero al sabio. Escoja bien sus batallas. Usted sale del culto, yo salgo del culto, y unos kilómetros más adelante alguien cruza el auto. Hay conductores agresivos, violentos, hostiles. Y usted tiene, si eso es importante para usted, bájese, grítese, peléese. Tal vez le va bien, tal vez no le va tan bien. Eso es trascendente para usted. Eso cambia su historia. Tal vez es una persona que nunca más en la vida le vuelve a ver. Entonces, lo que yo le invito es, dele importancia a las cosas que son relevantes, a las cosas que son trascendentes. A veces uno escucha comentarios de gente que no es importante para uno. ¿Por qué darle lugar a eso? Y cuando yo les digo gente que no es importante, me quedan viendo y diciendo, a ver, pastor, ¿de qué está hablando? O sea, no todos son importantes para usted. Mis amados, si a veces en la familia no todos son tan relevantes. Nos vemos una vez al año. Cuando muere alguien, nos juramos amor eterno y nunca más nos volvemos a ver. Porque conforme avanzan el tiempo, las familias más cercanas se mantiene más unida. El resto de familia pasan a otras etapas. Doloroso, ¿no? A veces es así. Entonces, lo primero que plantea el Señor es que dejemos en manos de Dios lo que nosotros hacemos. Gandhi decía lo siguiente: ojo por ojo y el mundo quedará ciego. Ojo por ojo y el mundo quedará ciego. No olviden ustedes que Gandhi bebe gran parte de su enseñanza del Sermón de la Montaña.
En un inicio Gandhi abraza la fe cristiana. Cuando uno lee la biografía de él, uno se impresiona y también como cristiano también se ve afectado. Dice que él abraza la fe cristiana y que en un momento de sus estudios él va a vivir en una ciudad y se hospeda en una casa cristiana, de cristianos. Pero lo que él podía ver, dice que eran cristianos y racistas. Esta familia era una familia blanca y se llenaban la boca con el negro aquí y el negro allá y el negro más allá. Gandhi termina diciendo: creo en Cristo, pero no en los cristianos. Ahí decide dejar su práctica cristiana y abrazar una nueva fe. Qué complejo. Gandhi nos está dando con guante blanco, pero está llegando hasta lo profundo de nuestro ser. Lo que Gandhi reclamaba era coherencia. Si se dice cristiano, viva bajo los principios cristianos. Eso es lo que Gandhi pedía. No pedía otra cosa. Por eso Gandhi dice: ojo por ojo, y el mundo quedará ciego. El Señor nos anima a poner un alto a esa rueda de la violencia. Tratar de enfrentar la violencia con más violencia es como tratar de apagar el fuego con gasolina. Seguirá incendiando, incendiando, incendiando. Recuerda la pregunta que le hice al inicio. Su actitud, mi actitud, nuestra actitud, ¿aporta a la paz? ¿Sus comentarios aportan a la paz? Vean, mis estimados, no se peleen con su familia por temas políticos. Los que hoy día están de amiguis, mañana están peleados. Y los que mañana estarán peleados, pasado estarán de amiguis. Yo le dije el otro día a mi familia que estábamos ahí, dije: no voy a hablar de política, porque ustedes tienen una forma, yo tengo otra forma, y yo no quiero que eso nos lastime y nos separe. Nada más. Ojo por ojo, y el mundo quedará ciego. Vayamos concluyendo. El apóstol Pablo no se queda allí y no se queda conforme. Y no únicamente me dice: pongan su causa en las manos de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Venía a mi mente un texto: mala cosa es caer en manos del Dios viviente. ¿Qué texto? Pero el apóstol Pablo no se queda únicamente en pon tu causa. Dice algo más: si tu enemigo te pide agua, dale de beber. A ver, Pablo, discúlpame. Una cosa es que ponga la causa en manos de Dios. Pero Pablo, darle de beber a mi enemigo y es otra historia. Y si tiene hambre, dale un pan. A ver, Pablo. Vean, mis amados, lo que el apóstol Pablo nos está animando es a que vivamos de forma diferente. Que nuestra actitud sea diferente a los demás.
Que nuestra actitud, como dice el texto bíblico, sea una lámpara, una luz en la oscuridad. No enfrentes al mal con mal. Enfrenta a la injusticia con justicia. Enfrenta a la falta de lealtad con lealtad. Enfrenta al engaño con la verdad. Y mis queridos hermanos, cuando hablamos de justicia, no solo hablamos de los actos injustos hacia nosotros. También sería importante reconocer cuando nosotros no hemos obrado con justicia. Si usted es jefe, sea un jefe justo. Que ustedes y yo podamos administrar ese acto de justicia. Por eso el apóstol decía: vivan de forma diferente. ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables de nuestros actos. A veces a mí la gente me pregunta y me dice: ¿qué es madurez? Se dan cuenta, a veces los jóvenes dicen: es que es un inmaduro, es que es una inmadura. Para mí madurez es la capacidad de tomar decisiones y asumir las consecuencias de sus actos. Si ustedes perciben en todos estos líos que está metido el país, nadie es culpable. Nadie dice: disculpe, yo quiero asumir la responsabilidad de mis actos. Cuando el hijo pródigo vuelve a casa, va donde el padre, dice: Padre, perdóname, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. A veces escucho a la gente arrepentido pidiendo perdón, diciendo: sí, es que yo actué así porque tú hiciste así, porque mi papá así, porque mi mamá. Vean, mis amados, yo cuando hago consulta, consejería, cuando la gente llega a decirme: es que yo soy así porque mi papá y mi mamá, les digo: un momentito. Papá y mamá influencian, pero no deciden cómo yo vivo. Yo escribo mi propia historia y yo soy responsable de mi historia. Ese tema de andarle echando la culpa aquí, echando la culpa allá, echándolo. Cuenta la historia que una persona murió y llegó al cielo, y en la puerta estaba el Creador, y le dice: ha llegado acá, pero quiero hacerte una preguntita. ¿Por qué no asistías a la iglesia? Dios, discúlpame, verás, lo que pasa es que en esa iglesia los hermanos eran así, el pastor era así, la alabanza era así, la predicación era así. Y Dios le dice: un momentito, no te estoy preguntando qué hizo o qué hicieron las otras personas. Te estoy preguntando qué hiciste tú con tu vida. Y eso es lo que yo les animo, mis queridos hermanos. Que podamos asumir la responsabilidad de lo que hacemos y lo que somos. Somos responsables de nuestros actos. Si otra persona lo hace o lo deja de hacer, cada uno rendirá cuentas a Dios de cómo ha vivido, de cómo ha ejercido su libre albedrío. Pero yo quiero ser responsable de mis actos.
Como lo dije hace un momento, un paso hacia la madurez es la capacidad de asumir la responsabilidad de nuestros actos. De nuestros actos y de las consecuencias de esos actos. No olvide, somos constructores de paz. Mis queridos hermanos, le vuelvo a plantear una pregunta. ¿Su actitud aporta la paz? ¿Aporta la paz en su relación de pareja? ¿Aporta la paz en su matrimonio? ¿Aporta la paz? Si no, el Señor le está diciendo que seamos constructores de paz.